La voz de los protagonistas. En Contextos. Y recibimos al licenciado Luis Reyes Delgado, presidente de Coparmex Laguna. Con él platicamos sobre el pronunciamiento del sindicato patronal a nivel nacional en el que se exige al gobierno de México su compromiso para enfrentar la corrupción. Y esto tiene mucho que ver con la instalación y la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, y reclamo que los gobernantes acusados de robar al erario evadan la justicia con argucias jurídicas, así como del retraso para nombrar al fiscal anticorrupción. Luis, pues son muchos temas. Muchos temas y más. Finalmente, hay un punto común en todos estos temas, ¿no? Y que tiene que ver, uno, la voluntad o la falta de voluntad de los gobiernos. Dos, el que elijan temas que son políticamente correctos abordarlos, como el de la anticorrupción, pero que a la hora de la verdad las definiciones de las políticas y las acciones no se den con la presteza y con las garantías que se requieren para que realmente podamos creer y confiar que la intención detrás de ello es combatir la corrupción. Así es que, bueno, de esto sabes mucho, así es que platícanos cuál es la postura de Coparmex. Mira, es muy interesante la postura de Coparmex y el trabajo que ha venido haciendo Coparmex. Coparmex no solamente es cuando sale el presidente nacional a los medios, sino el trabajo que hacemos en conjunto todos los días. Ayer se presentó una propuesta de reforma fiscal que tiende a buscar puntos clave, pero ese trabajo fue hecho con la colaboración o con el concurso de más de 64 centros empresariales durante meses atrás, donde la comisión fiscal precisamente de Coparmex acopió toda una serie de propuestas, de estudios, junto con aquellos trabajos técnicos que pudieron para llegar a una propuesta clara, definida, etcétera. No es Coparmex tampoco una acción de hoy, así para ver qué sale, sino una propuesta seria, de fondo, bien pensada, y además con un trabajo que ha venido realizando desde junto con este combate o estas propuestas para tener un sistema estatal anticorrupción, nacional anticorrupción adecuado, donde el fiscal tenga autonomía, donde la participación ciudadana sea clara. Y precisamente Gustavo de Hoyos Walter el día de ayer presentó una propuesta fiscal de reforma fiscal. Pero básicamente el mensaje que creo que es claro es que los mexicanos ya no estamos dispuestos a permanecer más en este círculo vicioso de un gobierno que se preocupa por recaudar más, ¿no?, sin ampliar la base de contribuyentes. No podemos seguir experimentando una clase media que ha dado más y más sin recibir a cambio servicios públicos de calidad. No podemos seguir aportando más recursos a gobernantes que no deciden comprometerse con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Y pues habrá que decirlo claro, y se dijo claro ayer: no más recursos desviados para gobernantes corruptos, que roban a diestra y siniestra mientras se burlan de nuestro sistema de justicia a través de estratagemas jurídicas y recursos legaloides para evadir la justicia. Mientras hacen uso del dinero que han robado a costa de los pobres, de los servicios de salud, de la educación, de quienes menos tienen, de los servicios más elementales de los mexicanos que viven en la pobreza más extrema. O sea, como que es un grito ya fuerte que la Coparmex la voz de la Coparmex representa el 30% del PIB nacional, de la agrupación de las empresas. Yo sí creo que es una voz fuerte que ha agrupado a las empresas en México que queremos mejorar la prosperidad del país. Es que, Luis, luego de pronto se abordan los temas desde la definición de las políticas y entonces se hacen ahí sesudas discusiones y quedan horas eternas los diputados indagando por dónde, pero es que es tan fácil. Hoy dábamos cuenta, para poder todavía sostener más todos estos argumentos, que integrantes del Grupo Empresarial de La Laguna se reunieron con el administrador desconcentrado del SAT en Coahuila, Ricardo de los Santos, para abordar el tema de la nueva versión de la facturación electrónica. Pero dentro de esta reunión, el administrador indicó que en esta entidad la informalidad es del 35%, mientras que en Durango alcanza el 57%, y que trabajan en estrategias para hacer atractivo a las personas regularizarse. Entonces, sí, esto es nada más una muestra de todos los botones que existen en el país, en cada una de las entidades, en relación a la formalidad y la informalidad. Pues creo que está en una justa razón Coparmex al estar pidiendo esto. Pero entonces, ¿qué va a suceder, Luis?
reforma tras reforma, contrarreforma, vuelta a reformar y todas las reformas del mundo, y a la hora de la práctica nada, ¿cómo podemos confiar en las reformas si las reformas no dan los resultados que estamos esperando? Sí. Por un lado hay que crear la plataforma que una reforma proponga, como del Sistema Nacional de Corrupción, o los cambios en una reforma fiscal de fondo, que genere las condiciones. Ese es el primer paso. El segundo paso es que se cumplan esas reformas o esas leyes o que los procesos sean transparentes, y esa es una lucha de todos los días. Estuve en una reunión precisamente hablando con empresarios, pidiéndoles que establecieran concretamente programas internos de ética empresarial, de denuncia interna, porque resulta que también podemos decir la corrupción es del gobierno, somos todos, y todos tenemos que buscar aquellas cosas en las cuales podemos mejorar nuestra calidad de vida combatiendo la corrupción. Entonces sí hay mucho que hacer, desde el interior de las empresas, al interior de las instituciones, de las organizaciones, de la sociedad civil, que a veces los protagonismos nos comen, ¿no? Dicen que la unidad de la laguna es que está precisamente desunida, ¿no? Claro. En eso sí estamos todos de acuerdo. Oye, aquel lema de eso. Una laguna dividida será una laguna vencida. Y claro que nos ha vencido esta desintegración, porque cada quien ve para su lado, y es como el juego de la cuerda, donde cada quien tira hasta que se revienta la cuerda. Por eso es formidable que se haya constituido la alianza, que agrupa Alianza Anticorrupción en Coahuila, que agrupa más de 100 organizaciones de la sociedad civil, que cada una tiene su propia vocación, pero estamos juntos en un mismo tema, ¿no? Exacto. Y yo creo que esto es importante, no perder este sentido de unidad en un propósito compartido. Claro, y que veamos que sí se puede, porque luego te llega esta desesperanza de que pues no avanzamos, no caminamos, y entonces quien ríe al último ríe mejor, y generalmente son los gobiernos los que pues ríen al principio, en medio y al final, siempre están riendo, porque sacan luego la tajada más grande. Ahora, ¿qué hay en torno a la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cómo va? ¿Cuáles son las noticias que hay al respecto? Pues el día de ayer y hoy se cierran las inscripciones, ¿verdad? Sí. Precisamente la presentación, las propuestas. Hay un buen número de personas que se han propuesto desde diferentes ámbitos, que las han propuesto diferentes organizaciones, instituciones. Hoy se tienen que... Para definir el comité seleccionador. El comité seleccionador. Uh-huh. Obviamente hay que pedir que sea este proceso transparente, que sepamos quiénes son todos, la lista completa, saber qué van a hacer, o sea, estar pendiente de este proceso. Y en eso pues vamos a estar ahí pendientes. Ayer una persona de la alianza llegó a presentar a los candidatos que las diferentes organizaciones presentan, estuvo allá en Saltillo entregando esto, y bueno, hoy también van a ir otros, en fin. Entonces, ¿hay candidatos comunes dentro de este grupo que conformó la alianza? ¿Sí? Para el comité seleccionador. Cada organismo o cada organización presentó los suyos, pero la alianza como tal va a apoyar estos. Y entonces, ¿entre cuántas opciones habrá que elegir? Yo conozco hasta ahorita 12. Ajá. Personas que se han propuesto desde la laguna. Falta las que se propongan en Monclova, en Saltillo, etcétera. O sea, hay que ver. Y después los asientos que haya o ¿cuántos asientos son? Lugares. Mira, son 5 para la Son académica. 4 para sociedad civil, sí. Y 5 para la academia. Uh-huh. Son 9. Son 9 en total. 9 de ciudadanos. Sí. Que bueno, los que se han recomendado me parece que son adecuados. Ya conoceremos la lista más adelante de quienes han sido aceptados o han cumplido con los requisitos para ese con respecto a eso, tanto a nivel nacional como en algunas entidades, ya se ha suscitado polémica desde la integración del comité de selección. Tenemos el caso, por ejemplo, en Sonora, donde ya existe la renuncia de una integrante del comité de selección, debido a inconformidades por quien ocupó la coordinación del comité de participación ciudadana. Y luego están, los señalamientos a nivel nacional de que Mariclera Costa fue seleccionada con conflicto de interés y, en fin, todas estas cosas que se están dando, que son intentos y resistencias al interior de los gobiernos
precisamente por consolidar estos espacios de participación ciudadana. ¿Cómo se están preparando o cuál es el posible escenario que puede existir aquí en Coahuila en relación a eso? Mira, los candidatos que se han ido presentando tienen que tener una trayectoria y una reputación porque les van a buscar por todos lados, ¿no? Precisamente, sobre todo si son personas que han sido críticas fuertes, pues bueno, van a buscarles cualquier cosa, ¿no? Como siempre. Sí, pero finalmente ese es un primer espacio, ¿no? Que las personas tengan una clara reputación y que hayan trabajado de acuerdo a la convocatoria que el mismo Congreso presentó. Ese es el primer paso. El segundo es buscar que realmente sea una equitativa participación de la ciudadanía, de tal manera que existan asientos de la laguna, asientos del sureste, asientos de la zona carbonífera, etcétera, de tal manera que realmente esté representada la sociedad civil. Y creo que esto es también un proceso difícil de manejar. Y luego, por otro lado, los estiras y aflojas obviamente querrán y pasen los organismos empresariales, ¿no? Quienes son pro gobierno, y a veces hay quien alza la mano y autoriza del impuesto sobre nómina, obras que se duplican y que, bueno, ¿no? Cosas de ese tipo. Que finalmente, bueno, pues habrá que buscar que haya un equilibrio, ¿no? Y tener por lo menos una persona, déjenme ser, que pueda estar pendiente de estos procesos y que pueda tener la credibilidad y la fuerza para participar. Yo sí creo que por ahí es. El acompañamiento es fundamental. El acompañamiento es fundamental. Ahora, yo creo que las organizaciones de la sociedad civil es precisamente esta su tarea: acompañar, seguir, estar presentes, presionar, para que las cosas sucedan como deben de suceder. El papel de los académicos, de los representantes de las universidades también será fundamental. Claro. ¿No? Pero también, así como en las cámaras empresariales, hay nichos académicos que son progobiernistas y hay quienes tienen una postura mucho más crítica, ¿no? Entonces, pues hay que balancear esa presencia de. Y fíjate que aquí la palabra, a ver si puedo aclarar. Yo creo que un ciudadano responsable tiene que ser crítico con las acciones de cualquier gobierno. No es que sea antigobiernista, sino de cualquier gobierno, si no están encaminadas al bien común. O si están siendo manejadas por esta cultura de corrupción que nos ha acompañado muchos años. Entonces sí hay que atender ese tipo de cosas. Y también ser propositivos y aplaudir cuando el gobierno hace cosas buenas. O sea, no, esa es la parte necesaria, porque cuando vemos estas cosas, sí vemos que son progobiernistas porque van en un proceso donde están embarrados en la corrupción. Y bueno, la verdad es triste, ¿no? Los contratos, los servicios, las posiciones de poder. O lo que podemos platicar acá, el grupo de empresarios, decimos, hoy estamos de acuerdo, vamos a exigir todo, y cuando vamos a alzar la mano, nada más uno alza la mano, ¿no? Y los demás lo dejan solo. Ese es un poco el juego Sobre esto que tú comentas, Luis, hay un comentario de Radio Escucho y a la vez una pregunta. Dice: si al obispo, el gobierno de Coahuila lo está denunciando, ¿qué pueden esperar quienes integren el Comité Anticorrupción? ¿Al obispo lo están denunciando? Por pederastía en el Tribunal de la Haya. Por no complicidad. a él, sino que en su grey. Sí. Y también otra pregunta es la importancia de la credibilidad. Exactamente. Yo creo que nadie es químicamente puro, ¿no? Claro. Sin embargo, una reputación ganada con claridad en una actuación social limpia, qué importante es para la credibilidad, ¿no? Sí, y también tenemos esta otra pregunta por parte del auditorio. Es Miguel Ángel Soto el que pregunta: ¿y qué va a pasar si, como suele hacerlo el gobierno con su actitud de ni los veo ni los oigo, le entre por un oído y le salga por el otro este exhorto que hace Coparmex? Sí, yo creo que ya los exhortos o lo que hace la Coparmex es perfectamente oído, ¿no? Desde la marcha en el Ángel de la Independencia, como que sabíamos que
que había una especie de no los escucho, no los oigo, y hubo que gritar fuerte. Y ahí sí nos escucharon, ¿no? Hacemos una propuesta ahora de reforma fiscal con 10 propuestas para mejorar las condiciones fiscales y para ayudar a las personas que menos tienen y fortalecer la recaudación más amplia, evitar la informalidad, etcétera. Mejorar las condiciones de vida. Estamos impulsando en que crezca el salario mínimo como referencia a los niveles de bienestar del Coneval. Estas cosas se están escuchando y vamos a seguir gritando cada vez más fuerte si es necesario. Bien. Pero creo que la apertura que hubo ayer de los gobiernos a recibir esta propuesta fiscal, pues bueno, por lo menos en la recepción estuvo adecuada, ¿no? Falta saber si realmente se aplica o no, porque me he encontrado muchos políticos que me dicen, sí, estoy contigo, que fíjate que tú, y a la hora de los cocolazos pasa otra cosa distinta. Ajá, yo creo que vale la pena que demos cuenta de la nota de esta denuncia hacia el obispo Vera. El gobernador Rubén Moreira indicó que no hay represalias contra el obispo Raúl Vera por denunciar ante la Haya el caso Coahuila. Indicó que el citatorio de la Procuraduría de Coahuila se debe a la denuncia pendiente por casos de pederastía y pidió que se dé a conocer los nombres de los sacerdotes. A él no se le acusa de pederastía, se le pide que diga lo que sabe, dijo Moreira. Moreira indicó que Raúl Vera, quien declaró en 2014 que había 3 sacerdotes que sostuvieron relaciones sexuales con menores, por ello indicó que debe esclarecer el tema y señalar a quién cometió este delito para que no haya riesgo de que se repita. Él fue el que dijo en un sermón o comunicado que conocía casos de pederastía de personal que está bajo sus órdenes y él tiene la responsabilidad de decir quién es. Yo creo que esto es un tema y lo otro, la denuncia en La Haya, es otra cosa. Si no, también levantaría suspicacias que lo otro sea al revés. Fue el 27 de julio que la diócesis de Saltillo emitió un boletín de prensa en donde informaba que tras denuncia en La Haya por crímenes de lesa humanidad en Coahuila, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, fue citado en la Procuraduría para declarar por casos de pederastía. Bueno, esta es así con más precisión qué es lo que se vive en torno al caso de Fray Raúl Vera. Pero ciertamente que lo que propone Coparmex es este combate a la corrupción y esta participación también de los empresarios en un círculo virtuoso que nos permita salir adelante como país. Luis, pues muchísimas gracias, estaremos pendientes. Muchas gracias y gracias a todos. Hasta luego. Luis Rey Delgado, presidente de Coparmex Laguna, estuvo con nosotros.